La Atalaya. Septiembre de 2021. Edición de estudio. Artículo de estudio número 35. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 1 al 7 de noviembre. Valoremos a nuestros hermanos mayores. Texto temático. Las canas son una corona de belleza. Proverbios 16:31. Canción 138. Los cabellos blancos, una hermosa corona. Avance. Nuestros fieles hermanos mayores son un valioso tesoro. Este artículo nos animará a valorarlos más y nos mostrará cómo beneficiarnos al máximo de su sabiduría y de su experiencia. También les confirmará a los hermanos mayores que son una parte importante de la organización de Dios. Párrafos 1 y 2, pregunta A. Según Proverbios 16:31, ¿cómo debemos ver a los hermanos mayores? Pregunta B. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? En un parque estatal de Arkansas, Estados Unidos, se pueden encontrar diamantes en el suelo. Aunque los diamantes están a simple vista, como están en bruto, sin tallar, puede que muchos visitantes pasen por al lado y no se den cuenta del verdadero valor de lo que tienen ante sus ojos. Nuestros fieles hermanos mayores son como esos diamantes, un valioso tesoro. La palabra de Dios compara sus canas a una corona. Proverbios 16:31 dice: Las canas son una corona de belleza cuando están en el camino de la justicia. Pero es fácil que no nos demos cuenta del valor que tienen. Los jóvenes que saben valorar a los hermanos mayores consiguen algo más que un tesoro literal. En este artículo responderemos estas 3 preguntas. ¿Por qué piensa Jehová que los hermanos mayores son un tesoro? ¿Qué lugar les da Él en su organización? ¿Y qué podemos hacer para beneficiarnos al máximo de su ejemplo? ¿Por qué piensa Jehová que los hermanos mayores son un tesoro? Párrafo 3, pregunta. De acuerdo con Salmo 92, 12 a 15, ¿por qué valora Jehová a los hermanos mayores? Jehová valora muchísimo a los hermanos mayores. Sabe bien la clase de personas que son y aprecia sus hermosas cualidades. Se siente feliz al ver que les transmiten a los jóvenes la sabiduría que han adquirido a lo largo de sus años de fiel servicio. También valora mucho su aguante. Aunque han tenido problemas en su vida, siempre han demostrado una fe fuerte en Jehová. Ahora su esperanza es más viva que cuando conocieron la verdad. Y Jehová los ama porque siguen hablando de su nombre hasta en su vejez. Salmo 92, 12 a 15 dice: Pero los justos florecerán como una palmera y crecerán como un cedro del Líbano. Están plantados en la casa de Jehová, florecen en los patios de nuestro Dios. Hasta en su vejez seguirán prosperando. Se mantendrán fuertes y llenos de vida proclamando que Jehová es recto. Él es mi roca, no hay injusticia en él. El comentario de la imagen para este párrafo dice: Los hermanos mayores son valiosos para Jehová y para sus siervos. Párrafo 4, pregunta. ¿Qué puede animar a los hermanos mayores? Si usted se está haciendo mayor, puede estar seguro de que Jehová recuerda las obras que ha hecho en el pasado. Ha apoyado la predicación con entusiasmo
y eso hace feliz a nuestro Padre Celestial. Ha soportado pruebas, algunas muy dolorosas. Ha defendido las justas normas de la Biblia. Ha atendido responsabilidades importantes y ha capacitado a otros. Se ha esforzado al máximo por mantenerse al paso con la organización de Jehová, que va a toda velocidad. Además, ha apoyado y animado a quienes están en el servicio de tiempo completo. Jehová lo ama muchísimo por su lealtad, y Él promete que no abandonará a sus leales. Salmo 37:28. También le asegura: aun cuando te llenes de canas, yo te seguiré sosteniendo. Isaías 46:4. Así que no piense que por su edad ya no es importante en la organización de Jehová. Sí que lo es. Un lugar importante en la organización de Jehová. Párrafo 5 pregunta: ¿qué deben recordar los hermanos mayores? Los hermanos mayores tienen mucho que ofrecer. Aunque quizás no tengan las fuerzas que tenían antes, cuentan con toda la experiencia que han acumulado a lo largo de los años. Jehová puede seguir usándolos de muchas maneras, como veremos en los siguientes ejemplos del pasado y de nuestros días. Párrafos 6 y 7. Mencione algunos ejemplos de la Biblia de siervos de Dios de edad avanzada que recibieron bendiciones por su lealtad. En la Biblia encontramos ejemplos de personas fieles que siguieron sirviendo a Jehová en su vejez. Una de ellas es Moisés, quien tenía unos 80 años cuando se convirtió en profeta y líder de la nación de Israel. Otro caso es el de Daniel, que probablemente con más de 90 años seguía sirviendo como profeta de Jehová. Y al parecer, el apóstol Juan también pasaba de los 90 cuando escribió por inspiración el libro de Apocalipsis. Muchos otros siervos fieles no eran tan conocidos, y puede que la gente los pasara por alto con facilidad. Pero Jehová sí se fijó en ellos y los recompensó por su lealtad. Por ejemplo, la Biblia habla muy poco de un hombre justo y devoto llamado Simeón. Pero Jehová lo conocía bien, y le dio el honor de ver al pequeño Jesús y decir una profecía sobre él y su madre. Lucas 2, 22 y 25 a 35. Pensemos también en la profetisa Ana. Era una viuda de 84 años de edad que siempre estaba en el templo. Jehová la recompensó por su fidelidad, permitiéndole también ver al pequeño Jesús. Sin duda, Simeón y Ana eran valiosos para Jehová. Párrafos 8 y 9 pregunta: ¿qué valiosa contribución siguen haciendo las hermanas viudas? En nuestros días, muchos hermanos mayores son un gran ejemplo para los más jóvenes. Veamos la experiencia de la hermana Lois Didur. Cuando solo tenía 21 años, empezó a servir de precursora especial en Canadá. Después, ella y su esposo John pasaron muchos años en la obra de circuito. Más tarde sirvieron en el Betel de Canadá durante más de 20 años. Cuando ella tenía 58 años, los invitaron a servir en Ucrania. ¿Qué harían? ¿Pensarían que eran demasiado mayores para mudarse a otro país? Aceptaron la invitación, y a John lo nombraron miembro del comité de sucursal. Él murió 7 años después, y Lois decidió quedarse en su asignación. Ahora, con 81 años, sigue sirviendo fielmente a Jehová en el Betel de Ucrania, y todos la quieren mucho. El comentario de la imagen para este párrafo dice: la hermana Didur, que ahora tiene más de 80 años,
continúa sirviendo fielmente a Jehová. Puede que algunas hermanas como Lois pasen un poco más desapercibidas cuando enviudan, pero siguen siendo muy valiosas para Jehová. Él valora muchísimo el apoyo que les dieron a sus esposos durante años y que les sigan sirviendo con lealtad. También son una gran fuente de estímulo para los jóvenes. Párrafo 10 pregunta: ¿qué aprendemos del buen ejemplo de Tony? Hay muchos hermanos de edad avanzada que viven en hogares de ancianos o residencias para mayores. Y ellos también son un tesoro espiritual. Ese es el caso de un hermano llamado Tony. Se bautizó en Pensilvania, Estados Unidos, en agosto de 1942 a la edad de 20 años. Poco tiempo después se negó a hacer el servicio militar y pasó 2 años y medio en la cárcel. Él y su esposa Hilda criaron a sus 2 hijos en la verdad. A lo largo de los años, Tony fue superintendente presidente de 3 congregaciones, lo que hoy es el coordinador del cuerpo de ancianos, y también fue superintendente de asamblea de circuito. Además dirigía reuniones y daba clases de la Biblia en una prisión estatal. A sus 98 años, no tiene intención de tomárselo con calma. Sigue esforzándose al máximo por servir a Jehová y apoyar a su congregación. Párrafo 11 pregunta: ¿cómo podemos demostrar que honramos a los hermanos que viven en residencias para mayores o que ya no pueden salir de su casa? ¿Cómo podemos demostrar que honramos a los hermanos que viven en residencias para mayores o que ya no pueden salir de su casa? En la medida de lo posible, los ancianos de la congregación pueden ayudarlos a predicar y asistir a las reuniones o escucharlas. Podemos mostrarles nuestro interés visitándolos o hablando con ellos por videollamada. Es importante que tengamos especialmente en cuenta a quienes vivan lejos de la congregación. Debemos asegurarnos de no pasarlos por alto. Puede que a algunos no se les haga fácil hablar de sí mismos, o no les parezca apropiado hacerlo. Pero nos hará mucho bien tomarnos el tiempo para preguntarles sobre las alegrías que han vivido en la organización de Jehová y escuchar lo que nos cuenten. Párrafo 12 pregunta: ¿qué podemos descubrir en nuestra propia congregación? Puede que nos sorprenda descubrir que en nuestra propia congregación tenemos hermanos mayores que son excelentes ejemplos de fidelidad. Una hermana de Estados Unidos llamada Harriet sirvió a Jehová fielmente durante décadas en su congregación de Nueva Jersey. Entonces se fue a vivir con su hija. Los hermanos de su nueva congregación se tomaron el tiempo para conocerla y descubrieron un tesoro. Ella les contó experiencias animadoras de la predicación en los años 20, cuando conoció la verdad. En aquel entonces, siempre llevaba un cepillo de dientes cuando iba a predicar, por si la arrestaban. De hecho, en 1933, en 2 ocasiones pasó una semana en la cárcel. Mientras ella estaba presa, su esposo, que no era testigo, la apoyaba y se encargaba de cuidar a sus 3 hijitos. Sin duda, los hermanos mayores fieles como Harriet merecen que los valoremos. Párrafo 13 pregunta: ¿qué hemos aprendido sobre el lugar de los hermanos mayores en la organización de Jehová? Nuestros hermanos mayores tienen un lugar importante en la organización de Jehová. Han visto cómo Jehová ha derramado muchas bendiciones sobre su organización y también sobre ellos. Han aprendido lecciones valiosas de sus propios errores. Así que veámoslos como una fuente de sabiduría y aprovechemos su experiencia.
Si dedicamos tiempo a conocerlos bien, nuestra fe se fortalecerá y aprenderemos más de lo que creíamos. Beneficiémonos al máximo del ejemplo de los mayores. Párrafo 14 pregunta: ¿qué consejo les da Deuteronomio 32:7 a los jóvenes? Tomemos la iniciativa y hablemos con los hermanos mayores. Deuteronomio 32:7 dice: recuerda los días pasados. Piensa en los años de las generaciones pasadas. Pregúntale a tu padre, y él te contará. Pregúntales a tus mayores, y ellos te informarán. Es cierto que tal vez ya no vean como antes, caminen más despacio y su voz esté más apagada. Pero siguen siendo jóvenes de corazón, y se han hecho un buen nombre ante Jehová. Recordemos por qué Jehová los valora y sigamos dándoles honra. Seamos como Eliseo, que en el último día que pasó con Elías, insistió en quedarse junto a él. Le dijo 3 veces: no voy a dejarte. Segundo de los Reyes 2, 4 y 6. Párrafo 15 pregunta: ¿qué podríamos preguntarles a los hermanos mayores? Mostremos a los hermanos mayores que de verdad nos interesamos por ellos, haciéndoles preguntas con prudencia. Por ejemplo, podríamos preguntarles: cuando era joven, ¿qué lo convenció de que había encontrado la verdad? ¿Qué vivencias lo han acercado más a Jehová? ¿Qué lo ha ayudado a seguir sirviendo feliz a Jehová? Luego, escuchemos lo que nos cuenten. El comentario de las imágenes para los párrafos 14 y 15 dice: tal como Eliseo se benefició de estar con Elías, nosotros podemos beneficiarnos de las experiencias que nos cuentan quienes llevan muchos años sirviendo a Jehová. Párrafo 16 pregunta: cuando un joven habla con un hermano mayor, ¿por qué salen los dos animados? Cuando un joven habla con un hermano mayor, los dos salen animados. El joven quedará todavía más convencido de que Jehová cuida a sus siervos fieles, y el mayor se sentirá querido y disfrutará contando cómo ha visto la mano de Jehová en su vida. Párrafo 17 pregunta: ¿por qué podemos decir que los hermanos mayores se vuelven más hermosos cada año que pasa? Por lo general, la belleza física desaparece con la edad. Pero cada año que pasa, Jehová ve más hermosos a sus siervos leales. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años han dejado que el Espíritu de Dios los moldee y los refine. Cuanto más conozcamos a nuestros queridos hermanos mayores y aprendamos de ellos, más los veremos como un valioso tesoro. Párrafo 18 pregunta: ¿qué veremos en el siguiente artículo? Ahora bien, la congregación no solo se fortalece cuando los jóvenes valoran a los mayores, sino también cuando los mayores valoran a los jóvenes. En el siguiente artículo veremos cómo pueden demostrar los mayores que consideran valiosos a los jóvenes de la congregación. ¿Qué respondería? ¿Por qué piensa Jehová que los hermanos mayores son un tesoro? ¿Qué lugar tienen los hermanos mayores en la congregación? ¿Cómo se benefician los jóvenes si se esfuerzan por conocer a los hermanos mayores? Canción 144. No dejes de mirar allí. Fin del artículo.
Artículo de estudio número 36. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 8 al 14 de noviembre. Valoremos la fuerza de los jóvenes. Texto temático. La gloria de los jóvenes está en su fuerza. Proverbios 20:29. Canción 88. Hazme conocer tus caminos. Avance. Nos alegra tener en las congregaciones a muchos hombres y mujeres jóvenes que se esfuerzan por apoyar la organización de Jehová. Los hermanos mayores, sin importar cuál sea su cultura, pueden ayudarlos a usar sus fuerzas al máximo para Jehová. Párrafo 1 pregunta: ¿qué buena meta podemos ponernos cuando vamos haciéndonos mayores? Cuando vamos haciéndonos mayores, puede que nos asuste la idea de que ya no seremos tan útiles para Jehová como lo éramos antes. Es cierto que quizás ya no tengamos tantas fuerzas, pero podemos usar la sabiduría y la experiencia que hemos ganado con los años para ayudar a los jóvenes a ser más útiles en la organización de Jehová y asumir nuevas responsabilidades. Como dijo un hermano que lleva muchos años de anciano: cuando empecé a sentirme más limitado por la edad, di gracias de que había hermanos más jóvenes capacitados y listos para hacer el trabajo. Párrafo 2 pregunta: ¿qué veremos en este artículo? En el artículo anterior, vimos que a los jóvenes les beneficia hacerse amigos de los mayores. En este artículo veremos que cualidades como la humildad, la modestia, la gratitud y la generosidad pueden ayudar a los mayores a trabajar hombro a hombro con los jóvenes, lo que beneficiará a toda la congregación. Sea humilde. Párrafo 3 pregunta A. Según Filipenses 2, 3 y 4, ¿qué implica ser humilde? Pregunta B. ¿Cómo ayuda la humildad a un cristiano? Si los mayores desean ayudar a los más jóvenes, deben ser humildes. La persona que es humilde piensa que los demás son superiores a ella. Filipenses 2, 3 y 4 dice: no hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Los mayores que demuestran esta cualidad tienen claro que a menudo hay muchas maneras bíblicas y efectivas de hacer las cosas. Así que no esperan que todo el mundo las haga como ellos las hacían antes. Aunque tienen mucha experiencia que compartir, saben que la escena de este mundo está cambiando y que tal vez sea necesario que se adapten a las nuevas circunstancias. Párrafo 4 pregunta: ¿cómo muestran los superintendentes de circuito una actitud parecida a la de los levitas? Los hermanos mayores que son humildes comprenden que con el paso de los años ya no pueden hacer tanto como en el pasado. Por ejemplo, pensemos en el caso de los superintendentes de circuito. Cuando cumplen 70 años, se les da una nueva asignación. Puede que eso sea muy difícil para ellos, pues les encantaba servir de esa manera a sus hermanos. Llevaban esa asignación muy dentro del corazón, y de hecho siguen llevándola. Pero comprenden que es mejor que ahora se encarguen de ella hermanos más jóvenes. Su actitud es como la de los levitas del antiguo Israel, que cuando cumplían 50 años, debían dejar de servir en el tabernáculo. Su alegría no dependía de una responsabilidad en particular.
Con entusiasmo, hacían todo lo que podían y ayudaban a los más jóvenes. Hoy día, aunque los hermanos que fueron superintendentes de circuito ya no atienden a muchas congregaciones, le dan mucha ayuda y ánimo a la congregación donde sirven. Párrafo 5 pregunta: ¿qué le enseña a usted el ejemplo de Dan y Katie? Veamos el ejemplo de Dan, que estuvo en la obra de circuito durante 23 años. Cuando cumplió los 70, a él y a su esposa Katie los nombraron precursores especiales. ¿Cómo les va en su nueva asignación? Dan dice que está más ocupado que nunca atendiendo las responsabilidades de la congregación, ayudando a los hermanos a ser siervos ministeriales y capacitando a otros para la predicación en áreas metropolitanas y en las cárceles. Hermanos mayores, sea que estén en el servicio de tiempo completo o no, pueden hacer mucho para ayudar a otros. ¿Cómo? Adaptándose a sus nuevas circunstancias, poniéndose metas y concentrándose en lo que sí pueden hacer. En las imágenes para los párrafos 4 y 5, se muestra que cuando un superintendente de circuito cumple los 70 años de edad, él y su esposa reciben una nueva asignación. Gracias a sus años de experiencia, pueden capacitar a otros hermanos en la congregación donde sirven ahora. El comentario dice: los mayores comparten con generosidad su experiencia con otros. Sea modesto. Párrafo 6 pregunta: ¿por qué es sabio ser modesto? Ponga un ejemplo. La persona que es modesta reconoce sus limitaciones. No se exige más de lo que puede dar, y como resultado es feliz y productiva. Quien es modesto podría compararse a alguien que va conduciendo un automóvil cuesta arriba, y para seguir subiendo, debe cambiar a una velocidad inferior, aunque eso implique ir más despacio. De manera parecida, la persona modesta sabe cuándo debe cambiar a una velocidad inferior a fin de seguir sirviendo a Jehová y ayudando a los demás. Párrafo 7 pregunta: ¿cómo mostró Barzillai que era modesto? Veamos el ejemplo de Barzillai, que tenía 80 años cuando recibió la invitación del rey David para formar parte de la corte real. Este hombre fue modesto y rechazó la oferta del rey. Reconoció que a su edad ya tenía ciertas limitaciones y por eso recomendó que Quimam, un hombre más joven, fuera en su lugar. Como Barzillai, los hermanos mayores se alegran de darles a los más jóvenes la oportunidad de atender ciertas responsabilidades. Párrafo 8 pregunta: ¿cómo mostró modestia el rey David cuando quiso construir el templo? El rey David también dio un excelente ejemplo de modestia. Deseaba con todo el corazón hacer una casa para Jehová. Pero cuando Jehová le dijo que había decidido que el joven Salomón la construiría, David lo aceptó y le dio todo su apoyo a la obra. Primero de las Crónicas 17:4 y 22:5. No pensó que él era el más indicado para hacer este trabajo porque Salomón era joven y no tenía experiencia. David sabía que el éxito dependía de la bendición de Jehová, no de la edad o la experiencia de los que dirigieran las obras. Como David, los cristianos mayores hoy día se mantienen activos aunque sus responsabilidades cambien. Y saben que Jehová bendecirá a los jóvenes que ahora atienden las tareas que ellos hacían antes. El comentario de la imagen para este párrafo dice:
El rey David aceptó la decisión de Dios de que su hijo construiría el templo. Párrafo 9 pregunta: ¿cómo demostró modestia un miembro de un comité de sucursal? Un ejemplo de modestia de nuestros días es un hermano llamado Shigeo. En 1976, cuando tenía 30 años, lo nombraron miembro de un comité de sucursal. En el año 2004, llegó a ser el coordinador de este comité. Con el tiempo se percató de que ya no tenía las fuerzas de antes y no era tan rápido en su trabajo. Así que le habló a Jehová del asunto y pensó en las ventajas de que un hermano más joven ocupara su lugar. Hoy día ya no es el coordinador, pero sigue siendo parte del comité de sucursal y colaborando con sus miembros. Los ejemplos de Barzillai, el rey David y Shigeo nos enseñan que una persona humilde y modesta no se concentra en la falta de experiencia de los jóvenes, sino en sus puntos fuertes. Los verá como sus compañeros, no como sus rivales. Sea agradecido. Párrafo 10 pregunta: ¿cómo ven los hermanos mayores a los más jóvenes de la congregación? Los hermanos mayores ven a los más jóvenes como regalos de Jehová y se sienten muy agradecidos por lo que hacen. Como sus fuerzas van disminuyendo, valoran que los que son jóvenes y fuertes quieran y puedan trabajar para cubrir las necesidades de la congregación. Párrafo 11 pregunta: ¿cómo muestra Ruth 4:13-16 que los mayores se benefician cuando agradecen la ayuda de los más jóvenes? Noemí es un excelente ejemplo que da la Biblia de una persona mayor que fue agradecida y aceptó la ayuda de alguien más joven. Después de que el hijo de Noemí murió, ella le dijo a su nuera Ruth que volviera con su familia. Pero cuando Ruth insistió en acompañarla hasta Belén, Noemí aceptó su ayuda. Y esto fue una gran bendición para las dos. Ruth 4:13-16 dice: Entonces Boaz tomó a Ruth, y ella se convirtió en su esposa. Tuvo relaciones con ella, y Jehová permitió que ella quedara embarazada y tuviera un hijo. Y las mujeres le dijeron a Noemí: Alabado sea Jehová, que no te ha dejado sin recomprador. Que su nombre sea proclamado en Israel. Este niño te ha devuelto la vida, y te cuidará en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera que te quiere y que es mejor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño en sus brazos, y fue ella quien se encargó de criarlo. Los hermanos mayores que son humildes siguen el ejemplo de Noemí. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo demostró el apóstol Pablo que era agradecido? El apóstol Pablo es otro ejemplo de alguien que agradeció la ayuda que le dieron. En una ocasión, les dio las gracias a los cristianos de Filipos por la ayuda que le habían enviado. Además, expresó su gratitud por lo que Timoteo había hecho por él. Y le dio gracias a Dios por los hermanos que fueron a animarlo cuando iba prisionero de camino a Roma. Pablo era un hombre enérgico que había viajado miles de kilómetros para predicar y fortalecer a las congregaciones. Pero no dejó que el orgullo le impidiera aceptar la ayuda de sus hermanos. Párrafo 13 pregunta: ¿cómo pueden demostrar los hermanos mayores que agradecen lo que hacen los más jóvenes? Hermanos mayores, hay muchas maneras como ustedes pueden demostrar que agradecen lo que hacen los más jóvenes de su congregación. Si se ofrecen para llevarlos a algún lugar, ir de compras o atender otros asuntos necesarios,
acepten agradecidos su ayuda. Véanla como una expresión del amor de Jehová. ¿Quién sabe si ese es el principio de una bonita amistad? Interésense siempre en el progreso espiritual de estos jóvenes. Díganles cuánto les alegra ver que hay jóvenes que están esforzándose por hacer más en la congregación. Y estén dispuestos a dedicarles tiempo y contarles sus vivencias. Cuando lo hagan, demostrarán su agradecimiento a Jehová por los jóvenes que Él ha traído a la congregación. Sea generoso. Párrafo 14 pregunta: ¿cómo demostró el rey David que era generoso? El rey David fue un ejemplo de otra cualidad importante que deben mostrar los cristianos mayores: la generosidad. Él donó una enorme cantidad de sus riquezas para apoyar la construcción del templo. Lo hizo aunque la mayor parte del reconocimiento por esta obra se la llevaría a su hijo Salomón. Si usted es mayor y sus fuerzas no le permiten colaborar con nuestros proyectos de construcción, puede seguir apoyándolos con sus donaciones hasta donde le permitan las circunstancias. Y comparta con los más jóvenes la experiencia que ha ganado a lo largo de los años. Párrafo 15 pregunta: ¿qué cosas de mucho valor compartió Pablo con Timoteo? El apóstol Pablo también fue un ejemplo de generosidad. Invitó al joven Timoteo a que lo acompañara en sus viajes misioneros y le enseñó sus métodos de predicación y enseñanza. La capacitación que Pablo le dio lo ayudó a ser un hábil maestro de las buenas noticias. Y Timoteo a su vez usó lo que Pablo le había enseñado para capacitar a otros. Párrafo 16 pregunta: ¿por qué capacitó Shigeo a otros? Los hermanos mayores de la actualidad no tienen temor de dejar de ser útiles si capacitan a hermanos más jóvenes para que se encarguen de lo que ellos hacían en la congregación. Por ejemplo, Shigeo, mencionado en el párrafo 9, les dio capacitación a lo largo de los años a hermanos más jóvenes del comité de sucursal. Hizo esto para apoyar la obra del reino en el país donde él sirve. Como resultado, cuando llegó el momento de dejar su responsabilidad de coordinador, había un hermano capacitado que podía ocupar su lugar. Shigeo sigue compartiendo con los hermanos más jóvenes sus más de 45 años de experiencia en el comité de sucursal. Sin duda, hermanos como Shigeo son una bendición en el pueblo de Dios. Párrafo 17 pregunta: ¿qué pueden dar los mayores a los demás? Hermanos mayores, ustedes son una prueba de que servir a Jehová con fe e integridad es la mejor manera de vivir. Su ejemplo demuestra que vale la pena el esfuerzo de conocer los principios bíblicos y ponerlos en práctica. Por su experiencia, saben cómo se hacían las cosas en el pasado, pero también ven la importancia de adaptarse a los cambios. Y si algunos de ustedes se han bautizado hace poco, también tienen mucho que ofrecer, pues pueden contarles a otros por qué los ha hecho felices conocer a Jehová en esta etapa avanzada de su vida. A los más jóvenes les encantará escuchar sus experiencias y las lecciones que han aprendido. Si tienen la costumbre de dar de toda la experiencia que tienen, Jehová los bendecirá muchísimo. Lucas 6:38 dice: tengan la costumbre de dar y se les dará. Les echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. Párrafo 18 pregunta: ¿cómo pueden darse apoyo mutuo los mayores y los jóvenes?
Si los mayores se acercan a los más jóvenes, pueden darse apoyo unos a otros. Cada uno tiene algo valioso que el otro no tiene. Los mayores tienen la sabiduría y la experiencia que se adquieren con el paso de los años. Y los jóvenes tienen energías y fuerzas. Cuando jóvenes y mayores colaboran como amigos, honran a nuestro amoroso Padre Celestial y son una bendición para toda la congregación. ¿Cómo ayudan estas cualidades a los hermanos mayores a capacitar y animar a los más jóvenes? Humildad y modestia. Gratitud. Generosidad. Canción 90. Animémonos unos a otros. Fin del artículo. Artículo de estudio número 37. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 15 al 21 de noviembre. Sacudiré todas las naciones. Texto temático. Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las naciones entrarán. Ageo 2:7. Canción 24. Subamos a la montaña de Jehová. Avance. Este artículo presenta una explicación actualizada sobre Ageo 2:7. Veremos cómo podemos participar en una obra emocionante que está sacudiendo todas las naciones. También aprenderemos que esta obra produce tanto una reacción positiva como una reacción negativa. Párrafos 1 y 2 pregunta: ¿qué sacudida simbólica se predijo para nuestros tiempos? En cuestión de minutos, las tiendas y los edificios antiguos empezaron a derrumbarse como un castillo de naipes. La gente estaba aterrorizada. Muchos dijeron que duró un par de minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Así se expresaron algunos de los sobrevivientes de un terremoto que sacudió Nepal en el 2015. Si nosotros hubiéramos vivido una experiencia así de traumática, difícilmente la olvidaríamos. Sin embargo, en este mismo momento, todos estamos viviendo otro tipo de sacudida. Una que no afecta solamente a una ciudad o a un país. Jehová está sacudiendo todas las naciones del mundo y lleva décadas haciéndolo. Así lo profetizó Ageo. Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, sacudiré los cielos y la tierra, el mar y el suelo seco. Ageo 2:6. Párrafo 3 pregunta: ¿qué diferencia hay entre esta sacudida simbólica y un terremoto literal? A diferencia de un terremoto literal que solo trae destrucción, la sacudida de la que habla Ageo produce buenos resultados. Jehová mismo dijo: sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las naciones entrarán en esta casa, y yo la llenaré de gloria. Ageo 2:7. ¿Qué significó esta profecía para quienes vivieron en el tiempo de Ageo? ¿Y qué significa para nosotros hoy día? En este artículo responderemos esas preguntas y veremos cómo podemos participar hoy día en sacudir las naciones. Un mensaje animador en los días de Ageo. Párrafo 4 pregunta: ¿por qué envió Jehová al profeta Ageo? Jehová le encargó al profeta Ageo una importante misión. Veamos por qué.
Es probable que Ageo fuera uno de los que en el año 537 antes de nuestra era regresaron a Jerusalén desde el exilio en Babilonia. Poco después de llegar, aquellos siervos fieles colocaron los cimientos del templo, la casa de Jehová. Pero, lamentablemente, luego afrontaron oposición, se desanimaron y abandonaron las obras. Por eso, en el año 520, Jehová le encargó a Ageo que los ayudara a recuperar el entusiasmo y los animara a terminar el templo. La nota a pie de página dice: sabemos que Ageo tuvo éxito en su misión porque el templo se terminó en el año 515 antes de nuestra era. Fin de la nota. Párrafo 5 pregunta: ¿por qué debió ser el mensaje de Ageo muy animador para el pueblo de Dios? El mensaje de Ageo tenía el objetivo de fortalecer la fe de los judíos en Jehová. Con valor, el profeta les transmitió estas palabras a los que estaban desanimados: sean fuertes todos ustedes, gente que vive en esta tierra, afirma Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, afirma Jehová de los ejércitos. Ageo 2:4. La expresión Jehová de los ejércitos debió animarlos mucho. Si querían tener éxito, los judíos tenían que confiar en Jehová, que cuenta con un inmenso ejército de ángeles. Párrafo 6 pregunta: ¿qué efectos tendría la sacudida que predijo Ageo? Jehová le mandó a Ageo que les dijera a los judíos que iba a sacudir de manera simbólica todas las naciones. Esta revelación les aseguró a quienes habían dejado de construir el templo que Jehová iba a sacudir Persia, la potencia mundial que englobaba a muchas naciones en aquella época. ¿Qué efectos tendría aquella sacudida? Por un lado, el pueblo de Dios terminaría de construir el templo. Por otro lado, incluso personas no judías se unirían a ellos y adorarían a Jehová en el templo restaurado. De seguro que aquel mensaje fue muy animador para el pueblo de Dios. Una obra que sacude la tierra en nuestros días. Párrafo 7 pregunta: ¿qué obra estamos ayudando a hacer en nuestros días? ¿Qué significa la profecía de Ageo para nosotros hoy? Una vez más, Jehová está sacudiendo todas las naciones, y en esta ocasión nosotros ayudamos a hacerlo. Pensemos en lo siguiente. En 1914, Jehová hizo a Jesucristo Rey de su reino celestial. Para los líderes del mundo, el establecimiento de ese reino fueron malas noticias. Significaba que los tiempos señalados de las naciones se habían cumplido. Es decir, se había terminado el tiempo en el que no habría ningún gobernante que representara a Jehová. En vista de esto, el pueblo de Jehová ha estado diciéndole a la gente, sobre todo desde 1919, que el reino es la única esperanza para la humanidad. Esta obra de predicar las buenas noticias del reino ha sacudido el mundo entero. Párrafo 8 pregunta: según Salmo 2, 1-3, ¿cómo ha reaccionado la mayoría de las naciones a este mensaje? ¿Cómo han reaccionado las personas a este mensaje? La mayoría ha reaccionado negativamente. Salmo 2, 1-3 dice: ¿por qué están alborotadas las naciones y los pueblos andan tramando cosas inútiles? Los reyes de la tierra toman su posición, y los altos funcionarios se reúnen como uno solo contra Jehová y contra su ungido. Dicen:
Rompamos sus cadenas y quitémonos sus cuerdas. Las naciones están alborotadas. Se niegan a aceptar al gobernante que Jehová ha nombrado. No creen que el mensaje del reino que predicamos sean buenas noticias. De hecho, algunos gobiernos hasta han prohibido la predicación. Y aunque muchos de los gobernantes de estas naciones afirman servir a Dios, no quieren renunciar a su poder y autoridad. Al igual que en tiempos de Jesús, hoy día se oponen al ungido de Jehová atacando a sus siervos leales. En las imágenes para los párrafos 7 y 8, se muestra que un matrimonio predica el mensaje sobre la sacudida final que se avecina. El comentario dice: ¿está usted participando al máximo en la obra de sacudir la tierra que está teniendo lugar hoy día? Párrafo 9 pregunta: ¿cómo responde Jehová al ver la reacción negativa de las naciones? ¿Cómo responde Jehová al ver la reacción negativa de las naciones? Salmo 2, 10-12 dice: Así que ahora, reyes, sean perspicaces, acepten la corrección, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo, si no Dios se indignará y ustedes morirán en el camino, porque su furia se enciende rápidamente. Felices todos los que se refugian en Él. Jehová es bondadoso y les concede a estos opositores un periodo de tiempo para que cambien de parecer y acepten su reino. Pero el tiempo se agota. Vivimos en los últimos días de este sistema. Es más urgente que nunca que las personas conozcan la verdad y tomen la decisión de ponerse de parte de Jehová. En las imágenes para estos párrafos, se muestra que Ageo animó a los siervos de Dios a recuperar el entusiasmo y a terminar de reconstruir el templo. En tiempos modernos, los siervos de Dios han proclamado con entusiasmo el mensaje de Dios. Una reacción positiva a la sacudida. Párrafo 10 pregunta: según Ageo 2, 7-9, ¿qué reacción positiva habría como resultado de la sacudida? La sacudida simbólica que predijo Ageo produce un efecto positivo en algunas personas. Él explica que, como resultado de la sacudida, las cosas valiosas, es decir, las personas de buen corazón de todas las naciones, vendrán a adorar a Jehová. Ageo 2, 7-9 dice: sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las naciones entrarán en esta casa, y yo la llenaré de gloria, dice Jehová de los ejércitos. La plata es mía, y el oro es mío, afirma Jehová de los ejércitos. La futura gloria de esta casa será mayor que la de la anterior, dice Jehová de los ejércitos, y en este lugar daré paz, afirma Jehová de los ejércitos. Isaías y Miqueas también profetizaron que esto sucedería en los últimos días. Isaías 2, 2-4, nota, y Miqueas 4, 1 y 2, nota. La nota a pie de página dice: este es un cambio en nuestra manera de explicar este pasaje. En ocasiones dijimos que lo que hace que las personas de buen corazón se sientan atraídas a Jehová no es la sacudida de todas las naciones. Vea la sección Preguntas de los lectores del 15 de mayo de 2006 de la Atalaya. Fin de la nota. Párrafo 11 pregunta:
¿Cómo reaccionó un hermano cuando escuchó por primera vez el mensaje del reino? Veamos cómo sacudió este mensaje emocionante a un hermano llamado Ken, que sirve en la Central Mundial. Han pasado unos 40 años desde que oyó hablar del reino por primera vez, pero lo recuerda como si hubiera sido ayer. Cuenta: cuando escuché la verdad de la palabra de Dios, me alegró saber que estamos viviendo en los últimos días de este sistema. Comprendí que para recibir la aprobación de Dios y la vida eterna, tenía que salir de este mundo tan inestable y ponerme con firmeza de parte de Jehová. Oré y de inmediato lo hice. Dejé atrás este mundo y me refugié en el reino de Dios que no se puede sacudir. Párrafo 12. Pregunta: ¿cómo se ha llenado de gloria el templo espiritual de Jehová durante estos últimos días? Es evidente que Jehová ha estado bendiciendo a su pueblo. Durante estos últimos días, hemos visto que el número de personas que lo adoran ha aumentado de manera impresionante. En 1914 solo éramos unos pocos miles. Ahora somos más de 8 millones de siervos activos de Dios, y todos los años millones más se unen a nosotros para celebrar la conmemoración. De esta manera, las cosas valiosas de todas las naciones han llenado los patios terrestres del templo espiritual de Jehová, que representa todo lo que Él ha hecho para que podamos adorarlo de la manera correcta. Los cambios que estas personas hacen cuando se ponen la nueva personalidad también le dan gloria al nombre de Jehová. Párrafo 13 pregunta: ¿qué otras profecías están cumpliendo estos sucesos tan emocionantes? Estos sucesos tan emocionantes cumplen también otras profecías, como la del capítulo 60 de Isaías. El versículo 22 dice: el pequeño llegará a ser 1000, y el insignificante una nación poderosa. Yo, Jehová, lo aceleraré a su tiempo. Gracias a que tantas personas están entrando al pueblo de Dios, sucede algo maravilloso. Estas cosas valiosas traen con ellas diferentes habilidades y un espíritu dispuesto para unirse a la predicación de las buenas noticias del reino. Como resultado, el pueblo de Jehová puede aprovechar esas habilidades que Isaías describió como la leche de las naciones. Isaías 60, 5 y 16. Con la ayuda de estos hombres y mujeres tan valiosos, se está predicando en 240 países y territorios, y se están editando publicaciones en más de 1000 idiomas. En la imagen de portada se muestra que los siervos de Dios de todo el mundo han estado predicando felices a la gente el mensaje del reino de Dios. Es el momento de tomar una decisión. Párrafo 14 pregunta: ¿qué decisión tienen que tomar ahora las personas? En este tiempo del fin, la sacudida de las naciones está obligando a todas las personas a tomar una decisión. ¿Apoyarán al reino de Dios o confiarán en los gobiernos de este mundo? Aunque los siervos de Jehová obedecen las leyes del país en el que viven, se mantienen completamente neutrales en asuntos políticos. Saben que el reino es la única solución a los problemas de la humanidad, y ese reino no es parte de este mundo. Párrafo 15 pregunta: ¿qué gran prueba de lealtad se predice en el libro de Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis se explica que en los últimos días se pondrá a prueba la lealtad del pueblo de Dios.
Esto significa que seguiremos sufriendo persecución y oposición intensas. Los gobiernos de este mundo exigirán que los adoremos y perseguirán a quienes se nieguen a apoyarlos. Y a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les impondrán la obligación de ser marcados en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. En la antigüedad, a los esclavos se les ponía una marca que identificaba quién era su amo. De manera parecida, en nuestros días, se esperará que todas las personas tengan una marca simbólica en la mano o en la frente. En otras palabras, se esperará que todo el mundo demuestre por sus acciones y sus pensamientos que pertenece y apoya a los gobiernos políticos. Párrafo 16. Pregunta: ¿por qué es urgente que fortalezcamos ahora nuestra lealtad a Jehová? ¿Y nosotros qué haremos? ¿Aceptaremos esta marca simbólica y les daremos nuestra lealtad a los gobiernos políticos? Quienes se nieguen a recibir la marca enfrentarán dificultades y peligros. El libro de Apocalipsis continúa diciendo que nadie podrá comprar o vender excepto la persona que tenga la marca. Apocalipsis 13:17. Pero los siervos de Dios saben lo que Él les hará a los que tengan la marca. Por eso, en vez de llevar esa marca, será como si escribieran en su mano: propiedad de Jehová. Ahora es el momento de asegurarnos de que nuestra lealtad a Jehová es firme. Si lo es, Él estará feliz de decir que le pertenecemos. La sacudida final. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué debemos recordar sobre la paciencia de Jehová? Jehová ha demostrado mucha paciencia durante estos últimos días. Él no quiere que nadie sea destruido. Les ha dado a todos la oportunidad de arrepentirse y de tomar la decisión correcta. Pero su paciencia tiene un límite. Quienes rechacen esta oportunidad se verán en la misma situación que el faraón de tiempos de Moisés. Jehová le dijo: yo ya habría podido extender mi mano para castigarte a ti y a tu pueblo con una enfermedad mortífera, y tú ya habrías desaparecido de la tierra. Pero te he dejado vivir por esta razón, para demostrarte mi poder y para que se proclame mi nombre por toda la tierra. Éxodo 9, 15 y 16. Al final, todas las naciones tendrán que saber que Jehová es el único Dios verdadero. ¿Cómo ocurrirá esto? Párrafo 18. Pregunta A. ¿Qué otro tipo de sacudida se describe en Ageo 2, 20 a 22? Pregunta B. ¿Cómo sabemos que las palabras de Ageo tendrán un cumplimiento en el futuro? Siglos después de la muerte de Ageo, el apóstol Pablo mostró por inspiración divina que las palabras que encontramos en Ageo 2, 20 a 22 tendrían un cumplimiento en el futuro. Ahí dice: el día 24 del mes, Ageo recibió las palabras de Jehová por segunda vez. Él dijo: dile a Zorobabel, el gobernador de Judá: voy a sacudir los cielos y la tierra. Acabaré con el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Acabaré con los carros y sus conductores, y los caballos y sus jinetes caerán, cada uno por la espada de su hermano. Pablo escribió: ahora él ha prometido: una vez más sacudiré no solo la tierra,
sino también el cielo. Ahora bien, la expresión una vez más indica que se eliminarán las cosas que se sacuden, las cosas hechas, para que permanezcan las cosas que no se sacuden. Hebreos 12, 26 y 27. A diferencia de la sacudida mencionada en Ageo 2:7, esta sacudida significará la destrucción eterna de quienes, al igual que el faraón, se niegan a reconocer el derecho de Jehová a gobernar. Párrafo 19 pregunta: ¿qué es lo que no será sacudido y cómo lo sabemos? ¿Qué es lo que no será sacudido o eliminado? Pablo siguió diciendo: en vista de que vamos a recibir un reino que no se puede sacudir, sigamos recibiendo bondad inmerecida, para que mediante ella podamos darle servicio sagrado a Dios como a Él le gusta, con temor de Dios y profundo respeto. Hebreos 12:28. En efecto, cuando pase la gran sacudida final, lo único que quedará firme y en pie será el reino de Dios. Párrafo 20 pregunta: ¿qué decisión deben tomar las personas y cómo podemos ayudarlas? No hay tiempo que perder. Las personas deben elegir. ¿Seguirán apoyando el estilo de vida que fomenta este mundo y serán destruidas? ¿O harán los cambios necesarios para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y recibirán la vida eterna? Mediante la predicación, ayudamos a las personas a tomar esta decisión tan importante. Por eso sigamos contribuyendo a que más cosas valiosas se pongan de parte del reino de Dios. Y tengamos siempre presentes las palabras de nuestro Señor Jesús: las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. ¿Qué le han enseñado sobre la sacudida de las naciones estos textos? Salmo 2, 1-3. Ageo 2, 7-9. Y Ageo 2, 20-22. Canción 40. ¿A quién servimos? Fin del artículo. Artículo de estudio número 38. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 22 al 28 de noviembre. Acerquémonos a nuestra familia espiritual. Texto temático. Voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes. Juan 20:17. Canción 3. Tú me das fuerza, confianza y valor. Avance. Todos disfrutamos del honor singular de pertenecer a una familia de hermanos y hermanas donde reina el amor. Y queremos que ese sentimiento que nos une sea cada vez más fuerte. ¿Cómo podemos lograrlo? Imitando el cariño con el que Jehová nos trata y siguiendo los ejemplos de Jesús y de nuestros hermanos. Párrafo 1 pregunta: ¿qué relación pueden llegar a tener los seres humanos fieles con Jehová? Jehová tiene una familia de siervos que lo adoran. Entre ellos están Jesús, que es el primogénito de toda la creación, y un sinnúmero de ángeles. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mostró que los seres humanos fieles pueden ver a Jehová como su Padre. En cierta ocasión en la que hablaba con sus discípulos, se refirió a Jehová como mi Padre y Padre de ustedes. Juan 20:17. Además,
Cuando le dedicamos nuestra vida a Jehová y nos bautizamos, llegamos a pertenecer a una cariñosa familia de hermanos y hermanas. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué analizaremos en este artículo? A algunos siervos de Dios les cuesta trabajo ver a Jehová como un padre cariñoso. Puede que otros no sepan cómo mostrarles amor a sus hermanos. En este artículo veremos cómo Jesús nos ayuda a ver a Jehová como un Padre que nos quiere y al que podemos acercarnos. También veremos de qué maneras podemos imitar a Jehová al tratar a nuestros hermanos. Jehová quiere que nos acerquemos a Él. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué nos acerca más a Jehová el Padre nuestro? Jehová es un Padre cariñoso, y Jesús quiere que lo veamos como Él lo ve, como un Padre cariñoso al que podemos hablarle en cualquier momento, no como una persona fría que tiene autoridad sobre nosotros. Jesús lo dejó claro cuando al enseñarles a sus discípulos a orar, empezó con estas palabras: Padre nuestro. Mateo 6:9. Jesús pudo haber dicho que nos dirigiéramos a Jehová como el Todopoderoso, el Creador o Rey de la Eternidad, que son títulos muy apropiados y se hallan en la Biblia. Génesis 49:25, Isaías 40:28 y 1 Timoteo 1:17. Pero utilizó un término más afectuoso como Padre. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué sabemos que Jehová quiere que nos acerquemos a Él? ¿Se nos hace difícil ver a Jehová como un Padre cariñoso? Algunos de nosotros sí. Puede que esto nos suceda porque tuvimos una niñez difícil. Cuánto nos consuela saber que Él comprende cómo nos sentimos y quiere estar cerca de nosotros. Por eso su palabra nos hace la siguiente invitación: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Jehová nos ama y nos dice que es el mejor Padre que podemos tener. Párrafo 5. Pregunta. De acuerdo con Lucas 10:22, ¿por qué puede Jesús ayudarnos a acercarnos más a Jehová? Jesús nos puede ayudar a acercarnos más a Jehová. Lo conoce muy bien y refleja sus cualidades a la perfección. Por eso dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Juan 14:9. Como un hermano mayor, Jesús nos enseña a respetar y obedecer a nuestro Padre y agradarlo y ganarnos su aprobación. Pero sobre todo lo que hizo cuando estuvo en la tierra, nos muestra que Jehová es muy bueno y cariñoso. Lucas 10:22 dice: también dijo: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Veamos algunos ejemplos de esto. Párrafo 6. Pregunta. ¿Por qué podemos decir que Jehová le prestó atención a Jesús? Jehová escucha a sus hijos. Veamos cómo le prestó atención a su hijo primogénito. Sin duda escuchó las numerosas oraciones que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Lo hizo cuando le pidió ayuda en cuestiones importantes, como cuando escogió a sus 12 apóstoles. Jehová también lo escuchó cuando acudió a él en momentos de angustia. Justo antes de que Judas lo traicionara, le rogó a su padre que lo ayudara con las duras pruebas que estaba a punto de enfrentar. Jehová no solo escuchó a su querido hijo, sino que le envió a un ángel para fortalecerlo.
La imagen para este párrafo muestra que Jehová envió a un ángel para que fortaleciera a Jesús en el jardín de Getsemaní. El comentario dice: como es un padre cariñoso, Jehová fortaleció a su hijo por medio de un ángel. Párrafo 7 pregunta: ¿cómo se siente usted al saber que Jehová escucha sus oraciones? Hoy día, Jehová también nos escucha cuando le oramos y nos responde en el momento oportuno y de la mejor manera posible. Una hermana de la India lo experimentó en carne propia. Había estado luchando con una profunda ansiedad y le rogó a Jehová que la ayudara. Cuenta: el programa de JW Broadcasting de mayo de 2019, que hablaba de cómo hacer frente a las preocupaciones y a la ansiedad, fue justo lo que necesitaba. Fue la respuesta a mis oraciones. Párrafo 8 pregunta: ¿de qué maneras le demostró Jehová su amor a Jesús? Jehová nos demuestra su amor tal como se lo demostró a su Hijo cuando estuvo en la tierra. Atendió todas sus necesidades espirituales, emocionales y físicas, y no dudó en expresarle su amor y su aprobación. Jesús nunca se sintió solo, pues sabía que siempre contaba con su amoroso Padre Celestial. Párrafo 9 pregunta: ¿qué pruebas tenemos de que Jehová nos ama? Como Jesús, todos hemos sentido en muchas ocasiones el amor de Jehová. Pensemos en esto. Jehová nos trajo a Él y nos regaló una familia espiritual llena de amor y unidad que nos hace felices y nos apoya en sentido emocional. También nos da un constante suministro de alimento espiritual nutritivo y nos ayuda a cubrir las necesidades físicas de cada día. Cuando pensamos en el amor que Jehová nos tiene, nuestro amor por Él aumenta. Tratemos a nuestra familia espiritual como Jehová lo hace. Párrafo 10 pregunta: ¿cómo podemos imitar el amor de Jehová por nuestros hermanos? Jehová ama a nuestros hermanos. Pero puede que a nosotros no siempre se nos haga fácil sentir amor por ellos y expresárselo. A veces es porque tenemos diferentes culturas o porque crecimos en circunstancias muy distintas. Y todos cometemos errores que pueden decepcionar o molestar a los demás. Aún así, podemos contribuir a que haya amor en nuestra familia espiritual, amando a nuestros hermanos tal como lo hace Jehová. Veamos lo que nos enseña su ejemplo. Párrafo 11 pregunta: ¿cómo reflejó Jesús la tierna compasión de Jehová? Jehová muestra tierna compasión. La persona compasiva se preocupa cuando ve que otros sufren y busca maneras de darles ayuda y consuelo. La manera como Jesús trató a las personas fue un reflejo del interés que Jehová sentía por ellas. La Biblia dice que cuando veía las multitudes, se conmovía profundamente, porque estaban maltratadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. La compasión de Jesús no se limitó a los buenos sentimientos. Curó a los enfermos y ayudó a los que trabajaban duro y estaban sobrecargados. Párrafo 12 pregunta: ¿de qué formas prácticas podemos demostrar compasión? Si queremos mostrarles interés y compasión a nuestros hermanos, debemos pensar en los problemas que están enfrentando. Por ejemplo, una hermana quizás tenga un problema grave de salud. Nunca se queja, pero tal vez agradezca un poco de ayuda. ¿Se le hace posible atender las necesidades físicas de su familia?
¿agradecería que le ayudáramos a preparar las comidas o a limpiar la casa? O supongamos que un hermano se ha quedado sin trabajo. Podríamos darle una pequeña ayuda económica, quizás de forma anónima, para ayudarlo hasta que encuentre trabajo. Párrafos 13 y 14 pregunta: ¿cómo podemos seguir el ejemplo de generosidad de Jehová? Jehová es generoso. Si queremos ser compasivos, no deberíamos esperar a que nuestros hermanos nos pidan ayuda. Podemos tomar la iniciativa tal como lo hace Jehová. Todos los días, Él hace salir el sol sin necesidad de que se lo pidamos, y su calor beneficia a todo el mundo, no solo a los que son agradecidos. ¿Verdad que Jehová nos demuestra que nos quiere al darnos lo que necesitamos? ¡Qué bueno y generoso es! Y cuánto lo amamos por ello. Muchos de nuestros hermanos siguen el ejemplo de nuestro Padre Celestial, tomando la iniciativa y siendo generosos. Veamos lo que sucedió en el 2013, cuando el supertifón Haiyan arrasó una parte de las Filipinas. Un buen número de hermanos perdieron sus casas y todo lo que tenían. Pero su familia espiritual de todo el mundo de inmediato acudió en su auxilio. Gracias a las donaciones y al trabajo de muchos, se pudo realizar un proyecto colosal que permitió reparar o reconstruir casi 750 casas en menos de un año. Y durante la pandemia del COVID-19, los testigos se esforzaron por darles a sus hermanos la ayuda necesaria. Cuando estamos listos para ayudar enseguida a nuestra familia espiritual, le demostramos que la amamos. En las imágenes para los párrafos 12 a 14, se muestra que durante la pandemia del COVID-19, muchos se esforzaron por conseguir alimentos para sus hermanos y llevárselos. El comentario dice: copiemos el ejemplo de Jehová y seamos compasivos y generosos con nuestros hermanos. Párrafos 15 y 16. Pregunta: en armonía con Lucas 6:36, ¿qué deberíamos hacer si queremos imitar a nuestro Padre Celestial? Jehová es misericordioso y nos perdona. Lucas 6:36 dice: sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Todos los días nuestro Padre Celestial nos muestra misericordia. De manera similar, aunque los discípulos de Jesús eran imperfectos, Él les mostró misericordia y los perdonó. Llegó al punto de dar su vida para que se nos pudieran perdonar los pecados. ¿Verdad que la misericordia y el perdón de Jehová y de Jesús nos acercan más a ellos? Cuando perdonamos con generosidad, fortalecemos el amor que hay en nuestra familia espiritual. Claro, a veces no es nada fácil perdonar, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo. Una hermana cuenta que le fue de mucha ayuda el artículo de la Atalaya titulado «Perdónense liberalmente unos a otros». La nota a pie de página dice: vea la Atalaya del 15 de noviembre de 2012, páginas 26 a 30. Fin de la nota. Ella escribe: estudiar este artículo me ha ayudado a ver el asunto desde una perspectiva diferente, más positiva. Explicaba que estar dispuesto a perdonar a alguien no significa aprobar su mal comportamiento o restarle importancia al daño que éste causa, pero sí significa desterrar el resentimiento por las malas acciones de esa persona y no perder la paz. Cuando perdonamos con generosidad a nuestros hermanos, demostramos que los amamos y que imitamos a nuestro Padre Jehová. Valoremos nuestro lugar en esta familia.
Párrafo 17 pregunta: tal como muestra Mateo 5:16, ¿cómo podemos honrar a nuestro Padre Celestial? Es un gran honor pertenecer a una familia internacional que se ama, y queremos que tantas personas como sea posible también adoren a Jehová con nosotros. Por eso no queremos hacer nada que manche el nombre de nuestro Padre Celestial o de su pueblo. Siempre tratamos de comportarnos de una manera que las personas se sientan atraídas al mensaje de las buenas noticias. Mateo 5:16 dice: de la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente, que vean sus buenas obras y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Las imágenes para este párrafo muestran que una madre ayuda a su hija que está preparando una carta de ánimo para un hermano que está encarcelado. El comentario dice: jóvenes y mayores les han mostrado interés y cariño a sus hermanos. Párrafo 18 pregunta: ¿qué nos ayudará a predicar con valor? A veces algunos nos despreciarán o hasta nos perseguirán porque somos obedientes a nuestro Padre Celestial. ¿Qué podemos hacer si nos da temor hablar con otros de nuestras creencias? Recordemos que Jehová y su Hijo nos ayudarán. Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocuparan pensando en lo que iban a decir o cómo lo iban a decir. Él mismo les explicó: cuando llegue el momento, se les indicará lo que deben decir. Y es que no serán solo ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Mateo 10, 19 y 20. Párrafo 19 pregunta: ¿cómo dio testimonio con valor un estudiante de la Biblia? Veamos el caso de un hermano llamado Robert. Cuando apenas empezaba a estudiar la Biblia y tenía muy poco conocimiento, tuvo que presentarse delante de un tribunal militar en Sudáfrica. Con valentía explicó que por amor a sus hermanos cristianos no serviría en el ejército. Es obvio que valoraba su lugar en nuestra familia espiritual. De repente uno de los jueces le preguntó: ¿quiénes son tus hermanos? Robert no esperaba aquella pregunta, pero de inmediato recordó el texto de aquel día. Era Mateo 12:50. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aunque Robert llevaba poco tiempo estudiando la Biblia, el Espíritu de Jehová lo ayudó a responder aquella y otras preguntas inesperadas. Qué orgulloso debió sentirse Jehová de él. Y también se sentirá orgulloso de nosotros si confiamos en él para predicar con valor en situaciones difíciles. Párrafo 20 pregunta: ¿qué debemos seguir haciendo? Sigamos valorando el honor que tenemos de pertenecer a una cariñosa familia espiritual. Tenemos el mejor Padre que existe y muchos hermanos y hermanas que nos quieren. Nunca demos todo esto por sentado. Satanás y sus malvados seguidores quieren que dudemos del amor de nuestro Padre Celestial e intentan romper nuestra unidad. Jesús, en cambio, oró por nosotros y le pidió a Jehová que nos cuidara para que nuestra familia se mantenga unida. Juan 17, 11 y 15 dice: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo me voy a ti. Padre Santo, cuídalos por causa de tu propio nombre, el que tú me diste,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Y Jehová está respondiendo esa oración. Imitemos el ejemplo de Jesús y jamás dudemos del amor y el apoyo de nuestro Padre Celestial. Sigamos acercándonos cada vez más a nuestra familia espiritual. ¿Qué contestaría? ¿Qué le demuestra que Jehová es un Padre cariñoso? ¿De qué maneras podemos expresarles amor a nuestros hermanos? ¿Cómo demostramos que valoramos pertenecer a nuestra familia espiritual? Canción 99. Miles de fieles hermanos. Fin del artículo. Artículo de estudio número 39. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre. Cuando un ser querido deja a Jehová. Texto temático. ¿Cuántas veces hirieron sus sentimientos? Salmo 78:40. Canción 102. Ayudemos a los débiles. Avance. Qué doloroso es que un ser querido deje a Jehová. En este artículo analizaremos cómo se siente Dios cuando esto sucede. También veremos qué pueden hacer los familiares fieles del expulsado para sobrellevar el dolor y para permanecer fuertes en sentido espiritual. Y por último, hablaremos de lo que puede hacer toda la congregación para consolar y apoyar a la familia. Párrafo 1 pregunta: cuando una persona es expulsada, ¿cómo pueden sentirse sus familiares? Cuando una persona es expulsada de la congregación, sus familiares pueden quedar con el corazón destrozado. Una hermana llamada Hilda dice: mi esposo murió fiel después de 41 años de matrimonio, y yo pensé que era lo peor que me podía pasar. Pero cuando mi hijo dejó la congregación, y también a su esposa y sus hijos, el dolor fue muchísimo peor. Párrafos 2 y 3 pregunta: según Salmos 78, 40 y 41, ¿cómo se siente Jehová cuando sus siervos lo dejan? Pensemos en cuánto debió dolerle a Jehová cuando muchos ángeles, que eran parte de su familia, le dieron la espalda. Y nos imaginamos lo herido que se sintió cuando vio que su pueblo amado, los israelitas, se rebelaba contra él una y otra vez. Salmos 78, 40 y 41 dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida? ¿Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto? Vez tras vez pusieron a Dios a prueba y entristecieron al Santo de Israel. Si alguien a quien usted ama deja a Jehová, puede estar seguro de que a nuestro amoroso Padre Celestial también le duele. Él comprende lo que usted está sufriendo y le mostrará compasión dándole el ánimo y el apoyo que necesita. En este artículo, veremos qué hacer para recibir la ayuda de Jehová cuando se expulsa a un ser querido. Y también hablaremos de cómo ayudar a los hermanos de la congregación que están en esta situación. Pero antes, analicemos una manera negativa de pensar que debemos evitar. La imagen para los párrafos 2 y 3 muestra que cuando un hermano abandona a su familia y a Jehová, su esposa y sus hijos sufren. El comentario dice: Jehová entiende lo doloroso que es que un ser querido deje de servirle. No se eche la culpa.
Párrafo 4. Pregunta: ¿cómo se sienten muchos padres cuando un hijo deja a Jehová? Cuando un hijo querido deja a Jehová, muchos padres se preguntan ¿qué más podrían haber hecho para ayudarlo a seguir en la verdad? Después que expulsaron a su hijo, un hermano llamado Luke reconoció: pensaba que yo tenía la culpa, hasta tenía pesadillas. A veces lloraba y me dolía el corazón. Una hermana llamada Elizabeth, que estaba en la misma situación, no dejaba de pensar: ¿en qué fallé como madre? Sentía que no había hecho lo suficiente para inculcarle la verdad a mi hijo. Párrafo 5. Pregunta: si una persona deja a Jehová, ¿quién es el responsable? Debemos recordar que Jehová nos ha dado a todos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Así que cada uno puede elegir si le obedecerá o no. Algunos jóvenes no se criaron en circunstancias ideales, pero decidieron servir a Jehová y se han mantenido fieles. Otros tuvieron padres que hicieron todo lo posible por criarlos según los principios bíblicos, pero cuando crecieron, dejaron a Jehová. En definitiva, cada cual debe decidir si le servirá a Jehová o no. Por eso, padres, si su hijo deja a Jehová, resistan la tendencia a echarse la culpa. Párrafo 6. Pregunta: ¿cómo puede sentirse un joven cuando uno de sus padres deja a Dios? A veces es el padre o la madre quien abandona la verdad y tal vez incluso a la familia. Esto puede ser devastador para los hijos que ven a sus padres como un ejemplo. Esther cuenta lo que sintió cuando expulsaron a su padre. Lloraba a menudo porque me daba cuenta de que no es que se hubiera alejado poco a poco de la verdad, sino que había tomado la decisión consciente de dejar a Jehová. Quiero mucho a mi padre, por eso cuando lo expulsaron, me pasaba todo el tiempo preocupada por su bienestar. Hasta me daban ataques de pánico. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué siente Jehová por los jóvenes que tienen padres expulsados? Jóvenes, si uno de sus padres ha sido expulsado, compartimos su dolor. Y no duden que Jehová también está muy al tanto de cómo se sienten. Él los ama y se siente feliz de que sigan sirviéndole con lealtad. Y nosotros, sus hermanos y hermanas, nos sentimos igual. También recuerden que no son responsables de las decisiones de sus padres. Como ya vimos, Jehová nos ha dado la libertad de decidir si le serviremos. Y cada siervo de Dios dedicado y bautizado llevará su propia carga de responsabilidad. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué pueden hacer los miembros fieles de una familia mientras esperan a que su ser querido regrese a Jehová? Cuando alguien a quien ama deja la verdad, es natural que usted se aferre a la esperanza de que un día volverá a Jehová. ¿Qué puede hacer mientras tanto? Siga cuidando su propia salud espiritual. De ese modo les pondrá un buen ejemplo a otros miembros de su familia y tal vez hasta al expulsado. Además, eso le dará las fuerzas necesarias para soportar el dolor y la tristeza. Veamos algunas cosas que puede hacer para mantenerse fuerte en sentido espiritual. La siguiente es información suplementaria. Jehová desea que vuelva. Una madre dice: las palabras de Isaías 55:7 describen lo que deseo que haga mi hijo. Que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él,
que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Si usted ha dejado a Jehová, mientras más pronto regrese, más feliz será. La situación mundial deja claro que el Armagedón se acerca rápidamente y que puede llegar en cualquier momento. Además, la vida en este sistema es corta e incierta. Ninguno de nosotros sabe si estará vivo mañana. El folleto Jehová desea que vuelva dice: Jehová lo guiará en el camino de regreso. Él lo ayudará a hacer frente a las preocupaciones, sanar los sentimientos heridos y obtener el alivio de una conciencia limpia. Cuando usted lo consiga, lo más seguro es que querrá servir de nuevo a Jehová con la congregación. ¿Cómo mantenerse fuerte en sentido espiritual? Párrafo 9. Pregunta: ¿qué le ayudará a mantener una fe fuerte? Mantenga una buena rutina espiritual. Es muy importante que siga fortaleciendo su amistad con Jehová y la de su familia. ¿Cómo puede hacerlo? Algo que le ayudará a mantener una fe fuerte es leer con regularidad la palabra de Dios y meditar en ella, así como asistir a las reuniones. Pensemos en el ejemplo de Joana. Su padre y su hermana dejaron la verdad. Ella cuenta: cuando leo sobre algunos personajes bíblicos como Abigail, Esther, Job, José y Jesús, siento una gran paz. Sus ejemplos llenan mi corazón y mi mente de pensamientos positivos que calman mi dolor. Nuestras canciones de JW Broadcasting también me animan mucho. La siguiente es información suplementaria. Textos que lo animarán si un ser querido ha dejado a Jehová. Salmo 30:10. Salmo 34, 4, 6, 18 y 19. Salmo 39:12. Salmo 61, 1 y 2. Salmo 94, 17 a 19. Efesios 3:20. Y Filipenses 4, 6 y 7. De vuelta al artículo. Párrafo 10. Pregunta: según Salmo 32, 6 a 8, ¿qué podemos hacer si nos sentimos muy angustiados? Ábrale su corazón a Jehová. Cuando se sienta muy angustiado, no deje de orarle. Suplíquele a nuestro cariñoso Dios que lo ayude a ver la situación como Él la ve, y que lo haga perspicaz y le enseñe el camino por el que debe ir. Salmo 32, 6 a 8 dice: por eso, todo el que es leal, te orará mientras aún se te pueda encontrar. Entonces ni las aguas de una inundación lo alcanzarán. Tú eres un escondite para mí, me protegerás de la angustia. Me rodearás con alegres gritos de liberación. Te haré perspicaz y te enseñaré el camino por el que debes ir. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Como es natural, tal vez le resulte muy doloroso contarle cómo se siente, pero Jehová lo entiende a la perfección. Él lo quiere muchísimo y lo invita a derramarle su corazón. Párrafo 11. Pregunta: según Hebreos 12:11, ¿por qué debemos confiar en la disciplina que Jehová da por amor? Apoye la decisión de los ancianos. La expulsión es una medida amorosa que Jehová ha establecido por el bien de todos, incluida la persona que ha pecado. Hebreos 12:11 dice: es cierto que en el momento ninguna disciplina resulta agradable, sino que duele. Pero después produce en los que han sido entrenados por ella el fruto pacífico de la justicia. Puede que algunos digan que los ancianos se equivocaron al expulsarla, pero recuerde que esas personas seguramente evitarán mencionar detalles negativos sobre el expulsado.
Lo cierto es que no tenemos todos los datos, así que lo mejor es confiar en que los ancianos que participaron en el comité judicial hicieron todo lo posible por seguir los principios bíblicos y juzgar para Jehová. La siguiente es información suplementaria. La expulsión es una muestra del amor de Jehová. Veamos 4 maneras en las que la expulsión refleja el amor de Dios. 1. El amor impulsa a los ancianos a hacer todo lo posible por ayudar a quienes han pecado. Solo se expulsa a un cristiano si suceden estas 2 cosas: que haya cometido un pecado grave y que no esté arrepentido. 2. La expulsión protege a la congregación. Quien peca y no se arrepiente es como la persona que tiene un virus muy contagioso y a la que se debe poner en cuarentena para proteger a los demás. 3. La expulsión puede ayudar al pecador a arrepentirse. Muchos expulsados recobraron el juicio y con el tiempo volvieron a Jehová. 4. Cuando un pecador arrepentido vuelve, hay felicidad en el cielo y la congregación lo recibe con los brazos abiertos. De vuelta al artículo. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo se han beneficiado algunos por apoyar la disciplina de Jehová? Si usted apoya la decisión de los ancianos de expulsar a su familiar, puede que lo ayude a volver a Jehová. Elizabeth, mencionada en el párrafo 4, reconoce: fue durísimo cortar por completo la relación con nuestro hijo que ya era adulto, pero cuando volvió a Jehová, admitió que merecía la expulsión. Y tiempo después, dijo que había aprendido muchas lecciones valiosas. Eso me hizo apreciar la disciplina de Jehová. Su esposo, que se llama Mark, añade: años más tarde, nuestro hijo me contó que, en parte, había decidido volver porque habíamos hecho exactamente lo que debíamos hacer. Estoy muy agradecido de que Jehová nos ayudara a ser obedientes. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué puede ayudarlo a sobrellevar el dolor? Hable con amigos comprensivos. Pase tiempo con cristianos maduros que puedan ayudarlo a mantener una actitud positiva. Joana, mencionada en el párrafo 9, comenta: la verdad es que me sentía muy sola, pero me ayudó mucho hablar con amigos de confianza. Ahora bien, ¿qué puede hacer usted si un hermano le dice algo que lo hace sentir peor? Párrafo 14. Pregunta: ¿por qué debemos seguir soportándonos unos a otros y perdonándonos con generosidad? Sea paciente con los hermanos. Siendo realistas, no podemos esperar que todos nos digan siempre las palabras ideales. Todos somos imperfectos, así que no se sorprenda si algunos no saben qué decir, o incluso si le dicen algo hiriente sin querer. Recuerde el consejo del apóstol Pablo: sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Colosenses 3:13. Una hermana que tiene un familiar que fue expulsado explica: Jehová me ha ayudado a perdonar a los hermanos que intentaban hacer lo correcto, pero no lo lograban por la imperfección. Veamos ahora lo que puede hacer la congregación para ayudar a los miembros fieles de la familia. La congregación puede ayudar. Párrafo 15. Pregunta: ¿cómo podemos ayudar a los familiares de alguien que fue expulsado hace poco? Tratemos con bondad y cariño a los familiares fieles.
Una hermana llamada Miriam admite que le daba un poco de temor ir a las reuniones después que su hermano fue expulsado. Confiesa: tenía miedo de lo que otros dijeran, pero había amigos muy buenos que también estaban tristes y no decían nada negativo de mi hermano. Gracias a ellos no me sentí sola. Otra hermana recuerda: cuando expulsaron a nuestro hijo, vinieron a consolarnos hermanos queridos. Algunos reconocieron que no sabían qué decir. Lloraron conmigo o me escribieron unas palabras. Lo que hicieron me ayudó muchísimo. Párrafo 16. Pregunta: ¿cómo puede la congregación seguir apoyando a los familiares fieles? Sigamos apoyando a los familiares fieles. Ellos necesitan nuestro amor y ánimo ahora más que nunca. A veces, algunos familiares de expulsados han notado que ciertos hermanos han dejado de hablarles, como si ellos también estuvieran expulsados. Jamás hagamos eso. Los jóvenes que tienen padres expulsados necesitan especialmente que los animemos y felicitemos. Una hermana llamada María cuenta lo que le pasó cuando su esposo fue expulsado y dejó a su familia. Algunos de mis amigos vinieron a mi casa, cocinaron algo y me ayudaron a estudiar con mis hijos. Sintieron mi dolor y lloraron conmigo, y también me defendieron cuando algunas personas esparcieron rumores falsos sobre mí. Me animaron mucho. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué pueden hacer los ancianos para consolar a quienes sufren? Ancianos, aprovechen toda oportunidad para fortalecer a los familiares fieles. Ustedes en especial tienen la responsabilidad de consolar a los hermanos con seres queridos que han dejado a Jehová. Tomen la iniciativa y anímenlos antes y después de las reuniones. Visítenlos y oren por ellos. También pueden predicar con ellos o de vez en cuando invitarlos a su adoración en familia. Los pastores espirituales deben mostrarles a las ovejitas de Jehová que sufren la compasión, el amor y la atención que necesitan. En la imagen para este párrafo se muestra que dos ancianos visitan a una familia de la congregación para darle ánimo en sentido espiritual. El comentario dice: la congregación puede apoyar con cariño a los familiares fieles de un expulsado. No pierda la esperanza y siga confiando en Jehová. Párrafo 18. Pregunta: de acuerdo con 2 de Pedro 3:9, ¿qué quiere Jehová que hagan los que han dejado de servirle? Jehová no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. 2 de Pedro 3:9 dice: Jehová no es lento para cumplir su promesa como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Aunque una persona cometa un pecado grave, su vida sigue siendo muy valiosa para Dios. Recuerde que Jehová pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros, la vida de su Hijo amado. Con amor, Dios intenta ayudar a quienes lo han dejado para que vuelvan a Él, y espera que decidan hacerlo, como podemos aprender de la parábola de Jesús del Hijo perdido. Muchos que han dejado la verdad han regresado después a su amoroso Padre Celestial, y la congregación los ha recibido con los brazos abiertos. Elizabeth, a quien mencionamos antes, se sintió muy feliz cuando su hijo fue readmitido. Ella dice: me siento muy agradecida por todos aquellos que nos animaron a no perder la esperanza. Párrafo 19. Pregunta: ¿por qué podemos seguir confiando en Jehová?
siempre podemos confiar en Jehová. Él nunca nos dirá que hagamos algo que nos perjudique. Es un Padre generoso y compasivo que siente un profundo amor por todos los que lo aman y lo adoran. Tengamos la seguridad de que Jehová no nos abandonará en los momentos más difíciles. Mark, mencionado en el párrafo 12, dice: Jehová nunca nos abandonó. Él siempre está a nuestro lado cuando pasamos por momentos difíciles. Dios seguirá dándonos el poder que va más allá de lo normal. Así es. Podemos conservar la fe y la esperanza incluso cuando un ser querido deja a Jehová. ¿Qué aprendió de los siguientes textos? Salmo 78, 40 y 41. Salmo 32, 6 a 8. Hebreos 12, 11. Canción 44. Una súplica ferviente. Fin del artículo.